Hermanos, muy buenas noches. Nos reencontramos otra vez a este tiempo, no solo que podemos orar como iglesia unidos desde nuestras casas, sino también continuar nuestro estudio de la palabra de Dios a través del libro de Nehemías, el cual te invito a abrir en esta noche al capítulo 2. Nehemías capítulo 2. El gran predicador londinense Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: donde quiera que Dios hará algo nuevo, pondrá primero a su pueblo a orar. Donde quiera que Dios hará algo nuevo, pondrá primero a su pueblo a orar. Creo que eso es lo que hemos estado observando desde que abrimos y empezamos a estudiar la lectura de la palabra de Dios bajo la vida de este gran líder Nehemías, un hombre de mucha oración. Y en esta noche vamos a observar algo que es muy destacado en este tema que, a mi manera de ver, hermanos, si tú lo observas bien, predomina en el capítulo 2. Así que abramos nuestras Biblias y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice lo siguiente: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé al tiempo. Además, dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y dice el texto en el versículo 8: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Y por favor marquen esta expresión, que eso es lo que vamos a estudiar en esta noche: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Rápidamente compartimos el estudio en esta noche. Espero que este tiempo pueda ser desafiante y quiero pedirte que por favor puedas prestar toda la atención debida para poder estudiar Nehemías capítulo 2. Hemos visto que Dios haría una obra a través de Nehemías partiendo de su gran corazón. Hemos observado que este hombre estaba dedicado a orar, pero también fue la mala noticia que lo impulsó a hacer algo por su ciudad, básicamente Jerusalén. El tema en esta noche es la buena mano de Dios reconstruyendo. ¿Cómo es posible reconstruir? Uno se pregunta cómo es posible hacer la tremenda obra y aceptar el desafío que Nehemías tenía por delante. La única manera es destacar la buena mano de Dios sobre Nehemías. Así que podemos ver los beneficios de la oración en esta noche, hermanos. Y vemos acá que todo empezó porque Dios puso una carga en Nehemías. Y claro, Nehemías se va a enterar de la mala noticia, va a orar. Bueno, al parecer incluso, la Biblia nos dice que se desanimó en un principio y eso lo va a llevar a sentarse, a hacer duelo, ayunar y orar delante del Dios de los cielos que vimos la semana pasada. Pero cuando tú abres la Biblia en el capítulo 2, tú ves el versículo 4, que cuando el rey le pregunta qué es lo que quieres, él vuelve a orar al Dios de los cielos. Y hermanos, cuando uno escucha de malas noticias y uno tiene una carga en su corazón, uno puede elevar su oración al Dios de los cielos. Yo, la verdad, al estudiar este libro,
lo hemos leído y lo hemos estudiado como iglesia muchas veces, pero con sinceridad me gustaría seguir hurgando en la palabra de Dios y ver todos los beneficios que podemos extraer a través de lo que leemos de la palabra de Dios. Uno podría avanzar y terminar el libro, pero hay mucho, hermano, que nos enseña del mismo Dios de Nehemías, que es hoy nuestro Dios. Y una de esas cosas es que hay gran beneficio de la oración. Así que no quería pasar por alto este tema, porque para hablar de la buena mano de Dios necesitamos hablar de la oración a quien nosotros elevamos esa justamente petición, ruego, acción de gracias, cuando echamos esa carga, cómo es Dios y cómo son sus buenas manos. Bueno, la oración tiene grandes beneficios, hermanos. En primer lugar, ya tenemos que destacar que en el versículo 1 del capítulo 1, y que nosotros estudiamos hace unas semanas, dice el versículo que palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y aconteció en el mes de Quisleu. El término Quisleu es un término judío o en el calendario judaico o hebreo que más o menos tiene que ver, yo lo puse en tu pantalla, entre noviembre y diciembre. Pero en el capítulo 2, versículo 1, que es nuestro estudio en esta noche, dice el texto, sucedió en el mes de Nisan, que más o menos corresponde a los meses entre marzo y abril. Y si uno saca la calculadora rápidamente, entre noviembre y marzo o diciembre y abril, son como 4 meses que Nehemías no solo sirvió fielmente como copero al rey, en este caso Artajerjes, sino que también seguía orando al Dios de los cielos. Pero algo más, esperaba en el Dios que él oraba. Y aquí podemos ver que esos 4 meses fueron la herramienta de Dios, el tiempo para trabajar en el corazón de Nehemías. Y esos 4 meses de oración nos enseñan a nosotros grandes principios de oración. En primer lugar, hermanos, la oración calma el corazón. La oración calma el corazón. Miren conmigo, por favor, el versículo 1 del capítulo 2. Vuelvo a leer. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, que dice el texto, tomé el vino y lo puse y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Este término, esta expresión, esta frase, no está por las puras en la Biblia. Y el versículo 2 dice, y me dijo el rey, esto captó la atención del rey, y Dios usaría la tristeza de Nehemías para poder hacer correr sus propósitos. Miren el versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Si puedes marcar la palabra rostro, pues no estás enfermo. O sea, el rey detectó que el problema no era un problema de salud, sino era un problema emotivo del corazón. Miren el versículo, no es esto sino quebranto del corazón. Entonces, dice el texto, temí en gran manera. ¿Y por qué, hermanos? Porque en aquella cultura el rostro significaba mucho para las autoridades. Por ejemplo, este es el texto que acabamos de leer. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste qué? Tu rostro. Y el rey detecta que era un problema, que su corazón estaba quebrantado. Claro, la carga con la cual él vivió en oración esos 4 meses y esa carga que le llevó al dolor a Nehemías, a tal punto que su corazón, claro, como nos dice justamente la palabra de Dios, que el rostro comunica mucho qué hay en nuestro interior. Por ejemplo, el corazón alegre hermosea el rostro. Y aunque la Biblia no habla en cantidades veces del rostro, sí lo habla, hermanos. Por ejemplo, la palabra rostro o el término habla de un aspecto físico. Y esto era importante para los gobernadores y los reyes. Algunos ejemplos para corroborar y recalcar esto. ¿Se acuerdan de Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Jóvenes hebreos que fueron llevados justamente en tiempos del cautiverio, predicho ya por Jeremías y otros profetas más, por causa de la desobediencia del pueblo. Y la Biblia nos dice que Daniel y sus compañeros eran príncipes, eran de linaje real, venían del linaje del rey Ezequías, y fueron
puestos en el palacio del rey. Pero quiero que notes qué pidió el rey de los babilónicos o el rey de los caldeos, el rey Nabucodonosor, para ser más puntual en esta noche. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, mira el texto, de buen parecer. O sea, no solo de que no tengan tacha alguna, que no solo tengan un conocimiento y una sabiduría, sabiosenciencia de buen entendimiento o idóneos para estar en el palacio del rey, sino un aspecto físico. Y esto es algo que por lo general las naciones paganas, los imperios manejaban muy bien. Por ejemplo, cuando Saúl, claro, había desobedecido a Dios y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormenta, claro, se le aconseja al rey Saúl que busquen a alguien que sepa tocar para aliviar ese tormento. Y justamente, dice el texto, que Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Pero ¿a quién traerían? Entonces uno de los criados respondió, he aquí yo he visto, dice el texto, a un hijo de Isaí, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, pero algo más se destaca de David, es hermoso. Claro, lo mejor era que Jehová estaba con él, pero que era hermoso, y esto atribuye un aspecto externo, un aspecto físico. ¿Ya? Ahora, lamento por nosotros los feos, pero la Biblia dice que buscaban gente de buen parecer, pero la clave está en que el corazón alegre que hace, hermanos, hermanas, hermosea el rostro, cirugía estética, ¿verdad? Así que la Biblia nos enseña que ellos buscaban por lo general gente con un aspecto externo idóneo para estar delante de los reyes. Por eso, si tú lees Nehemías capítulo 2, el versículo 2 al final, cuando el rey le dice que era quebranto del corazón, él dice que temió en gran manera, porque estar triste delante del rey en aquellos días representaba ser decapitado o ser muerto por otro medio. Ni siquiera ser preso, sino ser muerto literalmente, porque era como una ofensa directa al rey. Por eso Nehemías teme acá por su vida. Y claro, Nehemías tuvo dos opciones para pensar como una respuesta de oración, porque ¿qué tiene que ver esto, dirás, con calmar el corazón? Bueno, sigamos ahí. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, en Proverbios 27-19, como el agua corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, así como antes podían ver su rostro reflejado en el agua, uno podía ver lo que había en el corazón reflejado en el rostro. ¿Y qué detectó el rey, hermanos? Tristeza y quebranto de corazón. Así que vemos que Nehemías estaba cargado acá, pero producto de su oración, podemos sacar que la oración calma el corazón. Por eso, la Biblia nos dice en diferentes pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno afligido entre vosotros? Mira, la palabra afligido es esta que puse en tu pantalla, es cacopatseo. Medio rara esta palabra, pero significa adversidad o literalmente sufrir. Y yo voy a hacerte una pregunta en esta noche, hermanos. ¿Alguno de ustedes que me escucha está pasando por un tiempo de sufrimiento o de adversidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Haga oración. La oración calma el corazón. Tal vez las cosas no cambien por un momento. Tal vez los cambios que se den sean progresivos o de una manera muy paulatina. Pero lo que sí te puedo asegurar, por lo que dice la Escritura, que cuando nos acercamos al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos en oración, nuestro corazón sí es cambiado. Nuestro corazón es mudado porque la oración calma el corazón. La mejor terapia es la oración. Santiago es muy sencillo en su lenguaje acá. Si hay alguno que está padeciendo, está afligido y padece alguna adversidad en su vida, y el contexto, si tú ves, incluso es una enfermedad, debemos hacer oración, porque orar calma el corazón. Pedro no discrepa de Santiago y también le habla a gente expatriada, dispersos por causa de su fe. Primera de Pedro 5:7, son textos que tú y yo conocemos. Y dice, echando toda vuestra ansiedad. La palabra ansiedad es diferente a la aflicción que Santiago menciona. Es la palabra merimna, que significa distracción, preocupación. La raíz de este término griego
tiene que ver con partir o dividir. Por eso uno se distrae. Es decir, que siente su mente dividida y eso lo lleva a la ansiedad. Por eso no avanza ni retrocede, se estanca. ¿Por qué? Por un tema de ansiedad. Está partido entre una decisión. Y a veces, hermanos, uno llega a vivir la vida con ansiedad. Jesucristo habló de la ansiedad y nos incluso exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que si Nehemías estaba afligido, podía orar. Pero cuando una persona tiene ansiedad por una carga, tal vez una preocupación de un hijo, querido hermano, querida hermana, tal vez algún problema económico estos días donde las finanzas se están agotando, tal vez un problema familiar, un problema de hogar, netamente con su cónyuge, tal vez un problema con algún vecino, tal vez algún problema que usted incluso atraviesa con algún hermano o hermana en la iglesia, tal vez algún problema ministerial, hermanos, tal vez un problema como lo que hoy estamos viviendo en estos días políticos, sociales en nuestro país, algo que a la verdad desanima. ¿Qué nos dice la Biblia? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En primer lugar, Santiago dice, haga oración. La oración calma el corazón. Y en nuestra ansiedad podemos orar a Dios porque Él cuida de nosotros. Y Dios va a tocar el corazón de Nehemías a través de esta carga para que haga oración, para que eche su ansiedad en Él. Otro texto, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová, mira el texto, tu carga, tu carga. La palabra carga es un término hebreo, yehab, que significa algo pesado. Por lo general, se usaba para hablar de los tributos que normalmente los reyes imponían. Y esto llegaba a ser un yugo pesado sobre el pueblo, hasta el punto que solo tenían que trabajar para sobrevivir y no disfrutar lo que trabajaba. Bueno, a eso se refiere con echar sobre Jehová nuestra carga. Y déjame preguntarte en esta noche, ¿qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te está poniendo ansioso estos días? ¿Hay alguna carga que tú estés manejando? ¿Hay alguna carga que sientes que te está aplastando? Tal vez hasta, mira, te está desvelando. La Biblia nos dice que podemos echar en el Dios Todopoderoso nuestra carga, porque Él nos sustentará y Él va a sustentar a Nehemías, porque no dejará para siempre caído al justo. Otro texto, Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, dice el texto, de todos mis temores. ¿Cuándo podemos orar a Dios? Como Nehemías lo hizo. Y lo hizo 4 meses, cuando estamos afligidos, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos una carga. Claro, para asemejarnos con Nehemías, porque podemos orar por gratitud, por alabanza y adoración, pero básicamente en el tema de esta noche, cuando tenemos temor, cuando tenemos temor. Y estos días, querido hermano, son tiempos que tú y yo vivimos con una inseguridad ciudadana, creo como el año pasado ni siquiera se veía. Una inseguridad social y uno se pregunta qué pasará con nuestro país. Pero acá la Biblia nos dice que aún en ese temor, por la incertidumbre, por la desazón de las cosas y por a veces las dudas que vienen con respecto al futuro en nuestra mente, podemos orar a Dios. La palabra temor es el término hebreo megura, que tiene que ver con terror, con pavor, miedo o inseguridad. Pero aún ahí podemos orar a Dios y Él nos librará. ¿Qué hace Dios en nuestra aflicción como Nehemías? Podemos orar porque Él puede cargar nuestra ansiedad, nuestra carga y nos va a librar. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermanos, a veces puede llevarnos a olvidarnos de Dios. Las cargas, las aflicciones y los temores pueden desviarnos y distraernos de la persona del Hijo de Dios. Por eso en esta noche, como Nehemías lo hizo, tú y yo podemos orar y Dios quiere calmar nuestro corazón por medio de la oración. Nehemías entendió eso. Nehemías tuvo que entender esto. 4 meses orando. Tal vez en esos 4 meses dudó. Tal vez en esos 4 meses empezó a crecer mucho más. Pero lo que sí podemos destacar de él es que era un hombre dedicado a la oración. Y la mejor terapia para tiempos así es la oración. Haga oración, querido hermano. No cese ni desmaye de orar al Dios de los cielos, aun cuando parezca que Él no responde, aun cuando parezca que Él tiene los oídos cerrados. La Biblia nos enseña que la oración calma el corazón. Segunda característica, la oración clarifica la mente. Mira, Él quería y deseaba de todo corazón hacer algo por su nación.
devastada, en desgracia. Y claro, esos 4 meses Dios le va a brindar dirección y sabiduría. Dirección y sabiduría para hacer la obra de Dios. La oración, hermanos, clarifica la mente. Tal vez a veces Dios no responde en un principio, por un sentido de que Él nos está preparando. ¿Para qué? Justamente para clarificar, para brindarnos su dirección, para darnos la sagacidad tal vez necesaria para usar sus criterios y ponerlos en los nuestros. Por eso es importante que mientras esperamos en oración, vayamos a la sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios, su palabra que hace sabio al sencillo, Salmos 19. Pero la oración clarificó. Y acá hay algo que no se nos debe ir. Por favor, miren conmigo, yo lo puse el texto acá. Nehemías 2, 3, 4. Hay algo que cuando lo observé dije, acá hay algo que no podemos obviar. Dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando, mira el texto, la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas, y bueno, ahí viene lo demás quemadas y consumidas por el fuego? ¿Cómo llamó a Jerusalén? No le llamó Jerusalén, le llamó ciudad. Yo me pregunté por qué. Mira la siguiente respuesta en el versículo 4. Y dije al rey, para siempre, o el rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a, mira el texto, esto es la provincia donde queda Jerusalén, pero no habló de la ciudad todavía. Dice el texto a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Notan que Nehemías no habló de literalmente Jerusalén, no usó el término. Ahora esto deja una enseñanza, porque en aquellos días Jerusalén no fue muy bien vista. Cuando tú ves el libro de Esther, en tiempos del cautiverio, el remanente que quedó en Susa, justamente capital del reino, claro, en esos días gobernaba Asuero. Claro, ¿por qué Amán, el enemigo del pueblo de Dios, hizo promulgar un edicto por medio de la firma del rey? Porque usó el pasado de la ciudad, que era una ciudad rebelde. Miren, y en el libro de Esdras justamente se menciona esto. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes en tiempos cuando, hermanos, con Esdras y Zorobabel levantaron el templo y lograron detener la obra por medio de esta carta. ¿Qué decía esta carta? Tus siervos del otro lado te saludan. Miren la adulación con que trataron al rey Asuero. Sea notorio al rey de los judíos, que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Así la conocían a Jerusalén. Claro, esa fue la razón por qué castigaron. Y Dios usó a Nabucodonosor y todo su imperio. Pero también dice que si aquella ciudad fuere reedificada, los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos, rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen el palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Aparentemente estaban interesados en cuidar al rey o las espaldas del rey, pero por lo cual hemos enviado a hacérselo saber al rey. Ahora mira el texto siguiente, para que busquen en el libro de las memorias de tus padres. Esta cultura medo-persa, este imperio tenía las memorias en crónicas, el diario, el periódico bien registrado. Y dice ahí el texto que hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes de las provincias. Así que, ¿qué van a usar los enemigos? Justamente el pasado de la ciudad. Y en ese tiempo, esos 4 meses que Nehemías oró, es muy evidente que Dios lo dirigió a hablar palabras con sabiduría, palabras con discreción, palabras con sensatez. Y Dios le va a dirigir a tal punto que todavía no va a mencionar a Jerusalén. Y Dios, claro, va a usar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Por ejemplo, Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice el texto, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza, dirige, encamina sus pasos. Y cuán bien nos hace orar. Porque para asumir desafíos,
necesitamos la respuesta de Dios. Necesitamos la afirmación de Dios. Necesitamos que Dios dirija y enderece aquello que tal vez nos esté desviando, porque a veces tú y yo tenemos la tendencia de hacer la obra de Dios por un criterio personal. Claro, es nuestra buena intención, pero Dios va a encaminar, Dios va a dirigir y Dios va a encaminar a Nehemías, aún en estos detalles, porque la oración clarifica la mente, hermanos. Es importante que no perdamos de vista. ¿Está usted a punto de decidir? Muchachos que están acabando la escuela, tal vez el dilema es qué carrera seguir. Ore a Dios, pida su dirección, la oración, clarifica la mente. Como familia, queridos hermanos, ¿están a punto de tomar una decisión? Bueno, oren a Dios. Nuestro Dios puede dirigir. Hay uno de los signos más hermosos que uno puede escuchar es el término me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. Dios es nuestro buen pastor y el Dios de Nehemías lo va a guiar, lo va a dirigir, lo va a direccionar con una mente clara. Va a calmar su corazón, va a clarificar su mente y ese mismo Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Siga orando por la sabiduría y dirección de Dios. Número 3, la oración. Uno de sus grandes beneficios es que confirma la voluntad del Señor. Mira, el texto dice así, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Así que si no era decapitar su cabeza, la otra respuesta era ¿qué cosa pide? Y claro, ahí Nehemías vio la confirmación de esos 4 meses de oración. Y claro, en otra versión, yo lo puse en rojo en tu pantalla, significa ¿cómo puedo ayudarte? O sea, no solo que al rey le va a dar la autorización, sino se va a ofrecer como una ayuda para Nehemías. Por eso Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y la oración confirma la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que oró nuestro Señor, nuestro Salvador, aquella noche en el Getsemaní? 3 veces, insistentemente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confirma la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver porque la voluntad de Dios, según Jeremías 32-37, este es uno de los pasajes, porque hay cantidad de pasajes que hablan así, que Dios restauraría la ciudad de Jerusalén. Nehemías no iba a hacer algo por un placer personal. Nehemías no iba a hacer algo por una buena y mera intención. Haría de acuerdo a las profecías, de acuerdo a la voluntad de Dios. Jeremías dijo, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar. Está hablando de Jerusalén, y los haré habitar seguramente. Y para hablar de seguridad tenemos que hablar de los muros. Y claro, ¿qué labor iría a hacer Nehemías? A reparar, porque recuerda que el capítulo 1, versículo 2, estaban en gran mal y afrenta, porque la oración confirma la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Que esta es la confianza que tenemos en Él. Tú y yo tenemos confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a, su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hermanos, cuando uno ora, no es para saber qué es la voluntad de Dios o no. Yo creo que a veces nosotros omitimos que la voluntad de Dios es clara, buena, perfecta. Lo que uno ora en realidad es para aceptar y obedecer la voluntad de Dios. Mi problema, cuando yo leo y estudio la Biblia, no son las cosas que no entiendo, sino aquellas que yo sí entiendo y a la verdad no lo quiero hacer. Porque hay una lucha interna entre lo que sabemos que Dios quiere que hagamos y nos llamó a hacer y aquello que nosotros desearíamos. Pero la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Y cuando uno ora, uno confirma la voluntad de Dios en nuestra vida. Calma el corazón, clarifica la mente, confirma su voluntad. Pero también, por último, concede favores. Porque justamente entonces el rey, dice Nehemías 2:6, me dijo, y la reina estaba sentada junto a él,
Yo me imagino a la reina, bueno, escúchalo al pobre, míralo cómo está afligido. Claro, este término no está por las puras. La gran influencia para un rey, claro, lo hemos dicho que era el copero, pero antes del copero era su mujer, la reina. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Mira el texto. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. La expresión agrada habla de alegría. O sea, que el rey no le va a decir, ya vete a ver qué haces con tu vida. No, no fue así. Dios le daría gracia, que creo eso es lo que hemos visto la semana pasada, que le pidió en el capítulo 1, versículo 11, gracia delante de esta autoridad, para hacer su voluntad. Y claro, como dice el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, pero tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es confirmada por la palabra de Dios. Pero acá Dios va a tocar el corazón del rey y le va a agradar enviarle. Pero claro, con la finalidad que después él vuelva, porque evidentemente Nehemías, como lo estudiamos ya, era muy querido y muy apreciado, porque orar a Dios, uno de sus grandes beneficios es que Dios concede favores. ¿Qué pidió Nehemías? Carta para Asaf, guarda del bosque, para que me den madera, mira el texto, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y para la casa en que iba a estar. O sea, también para su propia casa. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Qué impactante y notorio y destacado es esta expresión. Y eso nos lleva, hermanos, al siguiente punto, porque Dios va a responder esta oración según su benéfica mano para con Nehemías, las manos del Dios de los cielos. ¿Cómo son sus manos? Bueno, en primer lugar, hermanos, promueven cambios de corazón. Las manos del Dios de los cielos cambian el corazón. Miren, Proverbios 21:1. ¿Qué es lo que nos dice? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de ¿quién? Del rey. ¿En dónde? En las manos de Jehová. Y a todo lo que quiere, él lo inclina. Dios puede mover el corazón de cualquier autoridad porque están en sus manos. A uno pone y a otro saca. El que entendió esto por la vía dura es Nabucodonosor. Y la Biblia dice que Dios mudó su corazón. Dios puede voltear, cambiar, torcer, inclinar el corazón de una autoridad para hacer sus propósitos y su voluntad. Dios lo puede hacer. Y claro, ¿por qué? Porque está el corazón del rey en la mano de Dios, como los repartimientos de las aguas. En aquellos días para repartir las aguas eran grandes canales y ponían compuertas y el rey autorizaba abrir las compuertas para dispersar o distribuir el agua. Y si el rey decía no, el agua no se abría. Así, las direcciones que se darían estaban en las manos de Dios. Y las manos del Dios de Nehemías, que es nuestro Dios, pueden, pueden cambiar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque están los corazones de los hombres en las manos de Dios. Las manos de Dios promueven cambios. Querido hermano, ¿está usted orando por alguien que ya tiene años insistiendo y tocando la puerta de los cielos para que Dios lo salve? ¿Para que Dios pueda hacer su voluntad? Tal vez que Dios pueda bendecir a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos, que salve a alguno de nuestros familiares por el cual a veces hasta sufrimos. Bueno, no se canse de orar, porque solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Miren, si este término de la mano de Dios es muy destacado, yo quiero que confirmemos esto por una sencilla razón, porque Esdras va a restaurar el templo, lo van a levantar por una sencilla razón, porque Esdras no era un superhombre, sino porque la buena mano de su Dios estaba sobre él. Este Esdras, dice Esdras 7, 6 y 9, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió, mira quién le concedió, el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Porque el día primero del mes, o del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Y estando con él, ¿qué cosa, hermanos? Miren, la buena mano de Dios. ¿Observaron esto?
¿Cómo Esdras pudo reedificar algo que estaba en ruinas como el templo de Jerusalén, que por cierto no era una pequeña obra, una obra majestuosa, que la mano de Dios estaba sobre él? Porque por una sencilla razón, todo empezó en que Dios tocó el corazón del rey, porque las manos de Dios cambian el corazón. ¿Está usted luchando consigo mismo? Mira, a veces uno lucha con uno mismo. Brian lucha con Brian mismo, la verdad. Como dice Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, también contra los potestades y todo lo demás, pero uno de los enemigos más cercanos que tenemos es nuestra carne. Y a veces uno le falla a Dios. Y uno dice, Dios, otra vez estoy aquí delante de ti. Pero una de las cosas que podemos decir con un corazón abierto y derramarlo delante del Dios de los cielos, Dios cambia mi corazón, porque solo Él puede hacerlo. A veces nos equivocamos en orar, Dios cambia a la persona, mira cómo me trata, Dios cambia a mi hijo, Dios cambia. Cuando tal vez deberíamos decir, Dios cambia mi corazón, cambia mi corazón. ¿Está usted pasando un tiempo difícil? Pídale a Dios que cambie su corazón y que le dé gracia para aceptar en su corazón la voluntad de Dios. Dios puede cambiar el corazón. Por eso como iglesia nos hemos propuesto orar por nuestro presidente, aunque ahora, bueno, en estos días ha habido una agitación y convulsión política y social en nuestro país. Tal vez deberíamos seguir insistiendo, orar, que Dios cambie el corazón, porque Dios también, dice el libro de Timoteo, quiere que esos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren otro texto del mismo Esdras, más adelante, Esdras 7, 28, 29. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Esta es la oración de gratitud de Esdras, que puso tal cosa, ¿dónde? En el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó, dice, hacia mí su misericordia, delante del rey y de sus consejeros y de todos sus príncipes, los poderosos del rey, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y ahí comenzó la obra. ¿Qué necesitamos para aceptar desafíos en la vida? La buena mano de Dios, porque la mano de Dios cambia el corazón. No lo olvides. Segundo aspecto de la mano de Dios, provee recursos para su obra. Nehemías justamente le va a decir esto, es en otra versión, el mismo capítulo 2 que acabamos de leer, versículos 7 al 8. Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que, mira el texto, me den vía libre y yo pueda llegar a Judá, y por favor ordene a sus guardabosques, Asaf, que me den de madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde de vivir. Y uno diría, pero qué fresco Nehemías, ¿verdad? Pero mira, él creía en lo que Dios podía hacer. Y que las manos de Dios no solo pueden cambiar el corazón, sino proveer recursos para esa obra que Dios nos llamó a hacer. Y dice el texto, y el rey accedió mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor, la mano de Dios. Y claro, cuando uno ve estos textos, hermanos, uno observa que uno debe seguir delante del Dios de los cielos, del Dios todopoderoso, porque algunos textos que nos pueden alentar, abres tu mano, dice el salmista, y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Cómo Dios nos provee hoy? Porque Él abre su mano. Él abre su mano. Otros textos que nos pueden decir en cuanto a esto y otros grandes beneficios de las manos de Dios que protegen a sus siervos para cumplir el llamado. Claro, ese viaje no sería cualquier viaje, por eso Nehemías va a ser escoltado por el mismo rey. Y claro, de Susa, donde el imperio persa o medo-persa gobernaba, y todo el camino y el tránsito hasta Jerusalén era un camino largo. No era un camino fácil y necesitaba de escolta, protección de Dios, porque habían ladrones y llegando a la ciudad, te mostré hace unas semanas en el mapa, los enemigos estaban bien distribuidos, pero también atentos para estorbar
aquel que fuere y procure el bien de los hijos de Israel. Definitivamente Nehemías va a gozar de algo importante, que las manos de Dios pueden proteger a sus siervos para cumplir su llamado. Y la Biblia nos dice que las manos de Dios prosperan sus propósitos también. Mira, hermanos, los enemigos aparecen a partir del capítulo 2 en adelante. Miren el versículo, pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías siervo amonita, les disgustó, dice el texto, en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mira otro texto más adelante en el versículo 18, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, y mira el texto, ahora Gesem el árabe, o sea, parece ser que corrían el chisme rápido, ¿no? Entre los enemigos hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Cómo le haría frente a Nehemías? Mira, de por sí la tarea de reconstruir, sacar los escombros, era dura y ardua, agotadora, y encima enfrentar enemigos, la mano de Dios. La poderosa mano de Dios tenía que protegerles. No había otra razón, hermanos. Y justamente, Salmos 18:35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra, o sea, su mano, me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Tuyo es el brazo potente, dice Salmos 89:13. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Mira el siguiente texto. En tu mano están mis tiempos. Y después mira lo que sigue. Líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. ¿Por qué Nehemías va a ser protegido? Tal vez porque fue un líder valiente, con capacidad en sí mismo. Mira, descartemos esa posibilidad, porque la mano de Dios estaba sobre él. Porque esas manos, evidentemente, hermanos, promueven cambios del corazón, proveen los recursos para su obra, protegen a sus siervos, pero prosperan sus propósitos a través de nosotros. Prosperan sus propósitos a través de nosotros. Así es la mano de Dios. Por eso, capítulo 2, el versículo 19. Y en respuesta les dije, ¿a quién? A los enemigos. El Dios de los cielos. Él, ¿el qué? El que nos prosperará. Él sabía que si Dios lo llamó, el mismo Dios que lo llamó, lo prosperaría. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Qué respuesta? ¿Dónde aprendió todo esto? Evidentemente, hermanos, esos 4 meses de oración no fueron en vanos. Salmos 37, 23, 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar. Tú y yo podemos tropezar en nuestra humana debilidad, pero no caerá. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor sostiene o lo sostiene de la mano. Salmos, el siguiente texto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos. Quiero que veas este versículo de Hechos, perdón. Es muy notorio cómo Dios hizo prosperar sus propósitos. Los que habían sido esparcidos, dice aquí, a causa de la persecución con motivo de Esteban, o sea, habían matado a Esteban, dice que pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando nadie la palabra de Dios, sino solo a judíos. Esto es en los principios de la iglesia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Y la mano del Señor estaba con ellos, con los cristianos. Por eso dice gran número, se convirtieron al Señor en medio de gran oposición. Porque la mano de Dios no solo cambia el corazón, promueve cambios. La mano de Dios puede proveer cualquier necesidad. La mano de Dios protege a sus siervos. Por alguna razón, Jesucristo dijo que estamos en sus manos y en las manos del Padre y nada nos puede arrebatar de su mano. Amén. Somos protegidos por el escudo de Dios en nuestra vida. Y esa mano va a prosperar aun cuando gente se oponga. Y amada iglesia, estos cambios políticos, gubernamentales, pueden representar
mayores cambios contra la iglesia. Pueden hacerlo, no lo sé. Pero es la mano de Dios que nos hará prosperar aún tiempos como estos, donde hay todavía dudas, todavía la inseguridad predomina, donde, claro, uno observa las noticias y lo único que encuentra es desaciertos. Los criterios de las personas están ajenos totalmente de Dios. Y uno se pregunta, Dios, ¿dónde estás? Pero la mano de Dios puede hacer prosperar todavía los propósitos que tiene para nosotros su iglesia en estos días. Lo hizo con Nehemías. No es ausencia de la oposición. El mismo Spurgeon dijo que cuando la oposición salga al frente, que debemos responder con oración. ¿A quién? Al Dios de los cielos, porque sus manos son fuertes. Su diestra es exaltada, hermanos. Promueven cambios, proveen recursos, protegen a su siervo y prosperan sus propósitos a través de nosotros. ¡Qué gran beneficio! Por eso, donde quiera que Dios hará algo nuevo, dice Spurgeon, pondrá primero orar a su pueblo. Pondrá primero orar a su pueblo. Hermanos, miren, el tiempo ya nos ganó. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, uno no puede dejar de ser cautivado por el término de las manos de Dios. Y las manos de Dios son muy resaltantes en la vida de Jesús. Son muy resaltantes. Si tú ves la Biblia en el libro de Job 5:18, por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios aflige, incluso inflige dolor, pero Él da alivio después, que Él hiere. Pero ¿saben lo que dice Job 5:18? Sus manos curan. ¿Está usted pasando por una herida? ¿Por algún dolor que usted ve que parece ser no hay un remedio para esto? Sus manos pueden sanar. Porque la Biblia dice que Él hiere, pero sus manos curan. Y Él puede sanar toda dolencia del corazón. Es especialista. Cuando tú abres la Biblia en Mateo 8, tú vas a ver que aparece en escena un hombre llamado el leproso. Los leprosos eran personas distantes de las personas que estaban bien físicamente de salud, por un sentido de contagio. Eran los intocables de su sociedad, los aislados, los separados, los marginados. Usaban campanillas en sus vestidos. Y claro, cuando sonaba la campanilla, los judíos agarraban piedra y les tiraban, porque no querían el contagio. Y claro, la lepra va creciendo por dentro y va aumentando, aumentando y aumentando hasta llevar a la misma muerte. La idea es que se va cayendo la piel, es como un cáncer de piel, letal y agónico a la vez. Y dentro de varios leprosos, uno vino a Jesús, de lejos, y le rogó que le sanase. ¿Saben lo que dice la Biblia en Mateo 8, 3 al 4? Que al instante Jesucristo extendió su mano y le tocó. Lo que nadie quería hacer, porque sus manos sanan. Mire, amigo que nos escucha en esta noche. Si hay una enfermedad que puede describir muy bien nuestros pecados, es la lepra, porque está debajo de la piel, pero crece y contamina y contagia. Así es nuestro pecado, así es su pecado, así es mi pecado. Tal vez sea inmoralidad, tal vez sea orgullo, soberbia, tal vez sea necedad, tal vez sea inmoralidad, obscenidad, tal vez lascivia, tal vez infidelidad, no sé. Tal vez la mentira, tal vez malos hábitos, las malas palabras, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios, que sus manos pueden sanar ese pecado, por cuya herida, dice la Biblia, fuimos sanados. Porque el Hijo de Dios puede tocar su vida con su mano y sanar totalmente de esa enfermedad llamada pecado. Cuando tú ves el libro de Lucas 24, incluso Mateo 19, que es una referencia, la Biblia dice que traían niños los padres a Jesucristo para que les pusiese las manos y los bendiga. Sus manos no solo sanan, no solo curan, sus manos bendicen.
Incluso la Biblia nos dice en Mateo que cuando ya Jesús ascendía y la Biblia nos dice, lo sacó fuera de Betania, al monte, y antes de ascender les puso las manos a los discípulos y los bendijo y luego fue a los cielos. Los bendijo, les puso las manos. Que Dios ponga sus manos sobre nuestros hijos y los bendiga. Que Dios ponga su mano sobre nuestra iglesia, sobre nuestros pastores, sobre nuestros líderes, sobre todos ustedes, hermanos. Que Dios ponga sus manos y nos bendiga. Cuando ustedes ven a Pedro que caminaba sobre la barca, ¿recuerdan? Y claro, al ver el fuerte viento se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Al instante, dice Mateo 14:31, extendió su mano Jesús, su mano, y lo levantó. Al instante. Tal vez usted tenga que en esta noche clamar, Señor, ayúdame, sé propicio a mí. Y Dios puede extender su mano. Porque las manos de Jesús no solo sanan, curan, bendicen, auxilian. Auxilian. Las manos de Jesús. La buena mano de Dios sobre Nehemías, sobre el mismo Esdras. Pero también sus manos pueden proveer. ¿Se acuerdan que en un lugar desierto, la hora avanzada y una multitud hambrienta como ovejas sin pastor, que Jesús decía, no quiero enviarlos hacia sus casas, Juan capítulo 6, porque tengo compasión de ellos? ¿Qué haremos? Le dijo a varios de sus discípulos, 200 denarios no alcanzarían. Le trajeron 5 panes y 2 peces. Y la Biblia dice, tomándolos con sus manos. ¿Qué hizo? Oró, los bendijo, los repartió y los multiplicó. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso? Porque sus manos no solo sanan, no solo curan, no solo pueden auxiliar, no solo pueden socorrer y bendecir, pueden proveer. Pero quiero que estén atentos a esto. La Biblia dice que fueron sus manos clavadas en la cruz. Porque, como dice Isaías, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Isaías 59 dice, incluso Dios pregunta, ¿es mi brazo corto para salvar? Por supuesto que no. Dios, Dios de salvación. El Dios de los cielos puede extender su brazo. Salmo 118, 15 al 21 dice, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino viviré y contaré las obras de Jah. ¿Por qué? Por su diestra salvadora. Somos salvados y somos hoy guardados por las manos del Salvador, nuestro buen pastor. Y son esas manos que prosperó el propósito suyo en los tiempos de Nehemías. Y en medio de todo, Dios tocaría el corazón del rey, porque sus manos promueven cambios. En medio de todo, Dios proveería recursos, porque sus manos proveen. En medio de todo, Dios evidentemente cumpliría su propósito, prosperaría ese propósito, y por eso Él llegaría y levantaría los muros. Y en medio de la oposición, Dios lo guardaría, Dios lo protegería, porque sus manos protegen. Qué Dios que tenemos en Dios de los cielos, el Dios que en un día se hizo hombre, que vino a este mundo y tocó al leproso, multiplicó los panes con sus manos, que con su diestra salvadora la extendió y nos limpió, nos sanó del corazón todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Tal vez, amigo que me escuchas, necesitas el toque de Jesús en esta noche. Pero nosotros, iglesia, tal vez estemos como Nehemías y nos preguntemos cómo puedo ayudar en la obra de Dios. Porque así como él enfrentó muros devastados, ciudad en oprobio y el pueblo en gran vergüenza y afrenta, uno se pregunta, ¿y qué puedo yo hacer para Dios? Un comentarista bíblico habló lo siguiente sobre Roberto Moffat. Estuve leyendo un poco su biografía. Les animo a leer biografías de grandes hombres de Dios. Roberto Moffat fue un famoso misionero al África del siglo XIX. Cuando Moffat era niño, su iglesia
recogió por medio de una canasta ofrendas para los misioneros. Como no tenía dinero para dar, le pidió al ujier que pusiera el plato o la canasta de la ofrenda en el suelo. El relato dice que se quitó los zapatos, los calcetines, se paró y se metió dentro de la canasta, se paró ahí, se sacó los calcetines, los zapatos. Él se puso dentro porque no tenía dinero cuando él era niño. Me entrego yo mismo, dijo él, al servicio misionero. Es todo lo que tengo. Y el comentarista dice, eso debe ser lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que los cristianos deben ser sacrificios vivos. Si le damos a Dios, hermanos, escuchen esto, si le damos a Dios todo de nosotros, como el pequeño Moffat, será suficiente. Dios usó a Nehemías y Dios te quiere usar a ti y a mí para su obra, porque tenemos en Dios, el Dios de los cielos, manos poderosas que protegen, manos que proveen, manos que prosperan, manos que pueden proveer y promover cambios. Qué Dios que tenemos. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches.